La carretera solitaria siempre ha sido un escenario cargado de misterio. No importa si es un camino rural olvidado o una autopista en medio de la nada, cuando el sol desaparece y la oscuridad se apodera del asfalto, algo cambia en el ambiente. El silencio no es realmente silencio, porque el oído comienza a engañarte, amplificando cada crujido, cada paso, cada roce del viento contra los arbustos. De pronto, caminar solo deja de ser un acto normal y se transforma en una experiencia aterradora. Es en ese instante cuando surge una pregunta inquietante: ¿realmente estás solo? Desde tiempos antiguos, el ser humano teme ser seguido. Es un instinto básico, una alarma natural que nos mantiene vivos, porque lo desconocido que se acerca por detrás siempre representa una amenaza. Pero hay carreteras donde esa sensación no es solo una reacción psicológica. Existen lugares en los que la gente asegura haber sentido presencias tan reales que no pudieron distinguir si estaban frente a un ser humano, a una sombra o a algo que nunca debió existir. Este video reúne relatos que no encontrarás en otro sitio, confesiones que permanecieron guardadas porque quienes las vivieron no querían ser tachados de locos. Sin embargo, lo que vivieron marcó sus vidas para siempre. Cada historia te mostrará un rostro distinto del miedo, desde los pasos invisibles que parecen imitar los tuyos hasta figuras imposibles que te observan en silencio desde la oscuridad. A medida que escuches estas experiencias, descubrirás que las carreteras guardan más que asfalto y señales oxidadas. Guardan huellas de lo inexplicable, secretos que aún respiran en la noche y que tal vez han caminado a tu lado sin que te des cuenta. Así que escucha con atención y no te distraigas, porque el verdadero terror comienza cuando piensas que estás solo y, en realidad, alguien ya te está siguiendo. Era pasada la medianoche cuando Julián decidió regresar caminando a su casa. No era la primera vez que tomaba ese camino, conocía cada curva, cada señal oxidada y cada farola que apenas iluminaba lo suficiente para no tropezar. Sin embargo, esa noche el ambiente tenía algo distinto, una pesadez extraña, como si el aire se negara a fluir con normalidad. El silencio era tan profundo que cada uno de sus pasos se escuchaba demasiado fuerte, como si todo el entorno se hubiera detenido solo para prestarle atención a él. Al principio no le dio importancia, pensó que era normal. Cuando uno camina solo, de madrugada, la mente tiende a exagerar sonidos insignificantes. Pero pasados unos minutos notó algo que no pudo ignorar. Cada vez que avanzaba, sentía que sus pasos no eran los únicos. Era como si hubiera otro ritmo, uno apenas desfasado, que imitaba el suyo. Un eco, pensó de inmediato. Sí, debía ser eso. El eco del asfalto y la grava repitiendo el golpe de sus zapatos. Aceleró un poco, como para comprobar su propia teoría, y ese supuesto eco también se aceleró, aunque con un detalle que lo hizo sudar frío, sonaba más pesado. Sus pasos eran firmes, rítmicos, pero los otros tenían un arrastre leve, como si algo descalzo o con botas demasiado gastadas lo imitara torpemente. De pronto se detuvo en seco. No respiró, no movió un músculo. Durante un segundo todo se mantuvo en calma. Y entonces escuchó dos pasos más, tardíos, claros, rompiendo la tierra detrás de él. Ese retraso no podía ser un eco. El corazón le latía tan fuerte que sentía que le iba a romper las costillas. Miró hacia atrás de golpe, casi seguro de que vería a alguien parado a pocos metros, pero lo único que encontró fue el vacío. La carretera se extendía oscura, interminable, cubierta por sombras que parecían respirar con él. Intentó convencerse de que estaba imaginando cosas, que el cansancio lo estaba traicionando. Respiró profundo y reanudó la marcha, pero esta vez con una sensación diferente, sabía que lo que fuera que estaba allí lo había escuchado detenerse. Los pasos regresaron, esta vez más insistentes. No era un eco, no era su imaginación. Eran demasiado irregulares, a veces rápidos, a veces lentos, como si quien lo acompañaba jugara a acercarse y alejarse a propósito. Julián sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Apuró el paso,
casi al trote, con la esperanza de llegar antes a la curva que conducía al barrio. Pero con cada movimiento suyo, los pasos se multiplicaban, resonaban detrás como una amenaza invisible que no se cansaba. Cuando giró la curva, el camino quedó iluminado por una farola vieja que chisporroteaba. Ese parpadeo en la luz lo hizo sentir que no debía girar la cabeza, pero la presión en su nuca era insoportable. No pudo resistirse. Miró una vez más. Vacío absoluto. Ni un alma. Ni siquiera el sonido de algún animal nocturno. Sin embargo, algo había cambiado. El silencio ya no era el mismo. Era un silencio cargado, como si ocultara una respiración. Y entonces lo escuchó, muy bajo, pero tan nítido que le heló la sangre. Alguien respiraba detrás de él. Una respiración lenta, pesada, a pocos metros de distancia. El miedo le arrancó la calma que intentaba conservar. Empezó a correr. El aire quemaba sus pulmones, pero lo que más lo desesperaba era que los pasos lo seguían. Cada golpe contra la grava era como una confirmación de que no estaba solo. No quiso mirar atrás, sabía que hacerlo sería un error. La idea de encontrarse cara a cara con lo que lo perseguía era más aterradora que el simple hecho de escucharlo. Sentía que esa cosa disfrutaba de su desesperación, que lo acompañaba solo para recordarle que estaba atrapado en esa carretera desierta. Llegó al portón de su casa casi sin aliento. Empujó la puerta con tanta fuerza que despertó a su perro, que comenzó a ladrar frenéticamente. Cerró tras de sí, apoyó la espalda contra la madera y escuchó. El corazón se le iba a salir del pecho, el sudor le empapaba la frente, pero había algo más, un último paso. Uno solo, seco, justo afuera de la casa. Un paso que no era suyo y que lo hizo caer al suelo, paralizado. El perro siguió ladrando durante minutos, como si oliera lo que él temía confirmar. Julián nunca volvió a caminar solo de noche. Ni por esa carretera ni por ninguna otra. A veces, cuando recuerda esa noche, siente un hormigueo en la nuca, como si alguien estuviera parado detrás de él, esperando a que se descuide para continuar lo que comenzó. Nunca vio un rostro, nunca escuchó una voz, pero esa respiración y esos pasos lo acompañan aún en sus sueños. Está convencido de que lo que lo siguió en ese camino no era humano, y que si se hubiese atrevido a mirar una vez más, no habría llegado a casa. La mujer sin rostro en la curva. Luis llevaba años trabajando como chofer de reparto nocturno. Había recorrido cientos de kilómetros por carreteras desiertas, curvas interminables y pueblos fantasmas donde apenas brillaba una lámpara oxidada. Para él, manejar de madrugada se había convertido en rutina, casi en un refugio, porque la carretera le permitía estar a solas con sus pensamientos. Sin embargo, aquella madrugada descubriría que la soledad en una curva podía transformarse en el peor escenario imaginable. Todo comenzó alrededor de las 3 de la mañana, en un tramo que conocía de memoria. La noche estaba despejada, el cielo cubierto de estrellas y la carretera parecía un río oscuro extendiéndose bajo sus ruedas. De pronto, la neblina descendió sin previo aviso. No fue gradual, sino como si una nube hubiera caído del cielo y lo envolviera por completo. La visibilidad se redujo a pocos metros y el aire se volvió frío, casi húmedo, como si la niebla respirara alrededor del camión. Luis redujo la velocidad y encendió las luces largas, pero la neblina absorbía la iluminación como si tragara la claridad. Fue en ese ambiente irreal cuando la vio. Una figura femenina de pie, justo en la curva más cerrada del camino. Estaba inmóvil, con un vestido claro que parecía brillar débilmente bajo la luz intermitente de los faros. El corazón de Luis se aceleró. Frenó de golpe, las llantas rechinaron contra el asfalto y el vehículo se detuvo a pocos metros de ella. Al principio pensó que podía ser una viajera perdida, tal vez alguien que había tenido un accidente o que necesitaba ayuda. Bajó la ventanilla, dudando, y preguntó con voz entrecortada si estaba bien. La figura no respondió.
Permaneció de pie, inmóvil, como si no lo escuchara. Entonces levantó un brazo lentamente, señalando el interior del vehículo. Ese gesto sencillo lo llenó de una angustia inexplicable. Luis dudó. Parte de él sabía que debía arrancar de nuevo y alejarse, pero otra parte lo empujaba a no abandonar a alguien en ese estado. Abrió la puerta del copiloto con un movimiento tembloroso, y en ese instante la figura comenzó a acercarse. Los pasos resonaban en el asfalto, pero no eran pasos normales. Tenían un ritmo arrastrado, irregular, como si los pies estuvieran descalzos o lastimados. Luis tragó saliva y encendió la luz interior del vehículo. Lo que vio le arrancó el aire de los pulmones. La mujer no tenía rostro. En lugar de ojos, nariz y boca, solo había una superficie pálida, lisa, como una máscara sin rasgos. No había nada que pudiera identificarla como humana, y sin embargo, se movía con la naturalidad de una persona viva. Luis se paralizó, incapaz de apartar la vista de aquella presencia imposible. La mujer inclinó la cabeza hacia un lado, como si lo observara desde el vacío. Sus manos, delgadas y de piel casi translúcida, se apoyaron en la ventanilla abierta. Estaban frías y húmedas, y dejaron marcas en el vidrio como si exhalaran un vapor extraño. El corazón de Luis latía con tanta fuerza que le resultaba doloroso. La figura parecía disfrutar de su miedo, permaneciendo inmóvil, como esperando una reacción. De pronto, un impulso de supervivencia lo dominó. Cerró la puerta de golpe y pisó el acelerador con tanta fuerza que las ruedas patinaron sobre el pavimento. El camión se sacudió y estuvo a punto de salirse del camino, pero logró estabilizarlo. Miró por el retrovisor con la esperanza de no verla más. Durante un instante, la figura seguía allí, de pie en medio de la curva, con el vestido agitado por un viento inexistente. Un segundo después, la neblina la envolvió y desapareció. El trayecto hasta el almacén se convirtió en una tortura. Cada sombra en la carretera parecía una silueta. Cada reflejo en el retrovisor lo hacía temblar, convencido de que en cualquier momento la mujer estaría sentada a su lado. Llegó al destino sin mencionar lo ocurrido, demasiado alterado para contarlo. Pero esa misma semana escuchó a dos compañeros choferes hablar en voz baja sobre la misma curva. Los dos habían visto a una mujer vestida de blanco en ese punto. Uno aseguró que le pidió que detuviera el coche. Otro afirmó que nunca olvidaría el vacío donde debería haber habido un rostro. Luis no volvió a conducir de noche. Renunció al turno y cambió de rutas, evitando para siempre aquella curva. Aunque pasen los años, cada vez que recuerda el frío en sus manos y esa superficie blanca en lugar de un rostro humano, siente que la mujer aún lo busca, esperando pacientemente a que otro conductor detenga el vehículo en la curva cubierta de niebla. Relato 3. El auto fantasma. Martín conocía esa carretera como la palma de su mano. Conducía de noche desde hacía años, siempre con el mismo ritual para ahuyentar el sueño: una botella de agua fría, la radio en volumen bajo y los ojos atentos a los reflectores que iban marcando un túnel blanco en medio de la oscuridad. Aquella madrugada el aire estaba sereno y la recta parecía interminable, un hilo de asfalto sin un solo vehículo a la vista. El reloj marcaba las 2:40 cuando notó, en el espejo, dos luces lejanas. Al principio no le dio importancia, otro coche más en la misma ruta. Siguió a su ritmo hasta que algo en la manera en que esas luces se acercaban comenzó a inquietarlo. No cambian de altura, no rebotan con las irregularidades del camino, no parpadean con el relieve. Avanzan como si flotaran, siempre a la misma distancia. Decidió subir un poco la velocidad. Las luces hicieron lo mismo, sin ganar ni perder terreno. Probó lo contrario, bajó a 80, luego a 70, esperando que lo adelantaran. Permanecieron clavadas en el mismo punto del espejo, firmes, como si lo estuvieran midiendo. Señaló con la direccional y se abrió apenas a la banquina para dar paso. Nada. Ni una intención de sobrepaso, ni un cambio de carril,
Solo la certeza de que quien fuera que conducía allí atrás quería permanecer justo detrás de él. Martín apagó la radio para escuchar con claridad. El motor rugía parejo, los neumáticos zumbaban sobre el asfalto y, aún así, juraría que un rumor metálico se filtraba desde la parte trasera, como un ralentí lejano que no correspondía a su camión. Tomó el micrófono del viejo CB para probar suerte, por costumbre más que por esperanza. Lanzó un llamado y solo recibió estática. En medio de ese ruido una voz se coló un segundo, una frase incompleta que lo dejó más helado que la brisa nocturna. No alcanzó a distinguir palabras, pero supo que pronunciaban su nombre. Sin pensarlo, volvió a subir la velocidad. Las luces atrás se estiraron un tanto, luego se acomodaron otra vez a la misma distancia fija, implacables. Kilómetros después, el camino ofrecía una única curva cerrada antes de volver a estirarse. Era una referencia que todos los conductores conocían porque obligaba a reducir y trazarla con atención. Martín la vio acercarse como un salvavidas. Si el vehículo de atrás estaba jugando, allí se delataría. Redujo, pisó freno con suavidad, sintió el peso de la carga desplazarse y tomó la curva pegado a la línea interna. Por un instante el espejo se llenó del brillo de sus propios faros contra los postes. Al salir, levantó la vista al retrovisor y encontró una negrura absoluta. No había luces, no había faros a lo lejos, no había nada. Ni un destello. Ni un sonido que indicara que alguien frenaba o aceleraba. La carretera detrás de él era una boca negra completamente vacía. La razón intentó imponerse. Tal vez se desvió por un camino lateral, aunque Martín sabía que en ese tramo no existía acceso alguno. Tal vez apagó las luces para jugar con él. Sin embargo, el estómago le apretaba con una intuición imposible de ignorar. Disminuyó hasta quedar casi a paso, asomó la cabeza por la ventanilla, aspiró aire frío y supo que algo estaba mal. El olor. No olía a campo ni a combustible ni a caucho. Olía a metal caliente que no se ve, como cuando un motor recién apagado desprende ese aroma agrio que se pega a la lengua. Ese olor venía de ninguna parte y de todas, como si un coche invisible estuviera detenido pegado a su parachoques. Un impulso lo empujó a comprobarlo. Estacionó a media banquina, activó las balizas y bajó con la linterna. La noche le devolvió un vacío denso donde la luz parecía perder fuerza a 1 metro del suelo. Recorrió con el as la calzada, buscó marcas recientes, sombras, una silueta, cualquier registro. No había huellas de frenada, no había polvo levantado, no había señales de neumáticos húmedos, pero el olor a motor seguía clavado en la nariz. Dio 2 pasos hacia atrás con la linterna elevada, y en ese segundo escuchó claramente el chasquido de una puerta al cerrarse. Un portazo corto, seco, tan real que su cuerpo reaccionó antes que su cabeza. Se giró para apuntar con la luz y no vio nada. Solo la cinta gris extendiéndose hasta el horizonte. Subió de un salto, cerró la puerta de la cabina y echó el seguro. Tenía la boca seca y las manos mojadas. Metió primera y, cuando iba a incorporarse otra vez al carril, 2 círculos blancos aparecieron en el parabrisas como si hubieran nacido frente a él. Estaban a menos de 10 metros y no había carrocería que los sostuviera. Eran luces sin coche, 2 faros que no proyectaban el haz hacia adelante sino que lo bañaban a él, como ojos incrustados en la noche. El tablero parpadeó, la aguja del tacómetro cayó y volvió a subir, la radio se encendió sola con una estática áspera que parecía respirar. Martín pisó el acelerador con un instinto feroz. El camión respondió. El sonido del motor recuperó potencia y las luces se deshicieron como si hubieran sido tragadas por una cortina de agua. No se detuvo en la estación cerrada que a veces usaba para descansar. No miró de nuevo el espejo en varios minutos porque sabía que si lo hacía y las luces estaban allí, perdería el control. Solo cuando las manos le temblaron menos se obligó a mirar. Nada. Oscuridad, terreno plano, postes a intervalos regulares y la línea blanca corriendo como un hilo.
En apariencia había recuperado la normalidad, aunque la piel en la nuca le ardía como si alguien lo mirara desde atrás apoyado contra el vidrio. Llegó al depósito con el amanecer. El azul lechoso del cielo le dio una paz breve que se rompió en cuanto vio el reflejo de su propio camión en la puerta metálica del galpón. En el vidrio trasero de la cabina, empañado por dentro, se marcaban dos óvalos alargados como si alguien hubiera apoyado la frente y la boca contra el cristal y se hubiera quedado allí respirando. Pasó el dorso de la mano para borrar esas marcas y la piel le quedó húmeda y helada. El olor a metal caliente volvió por un segundo, imposible a esa hora y con el motor apagado. Cuando por fin habló, fue en voz baja y con vergüenza. No quería escuchar la risa de los demás. Sin embargo, uno de los veteranos lo miró sin sorpresa y le advirtió que no cruzara solo esa recta cuando el reloj estuviera entre las 2 y las 3. Dijo que hay noches en que la curva devuelve lo que se llevó y que a veces las luces buscan un vehículo donde subirse para continuar un camino que ya no les pertenece. No mencionó fantasmas ni maldiciones. Solo pidió que, si volvía a sentir el olor a motor sin auto, no se detuviera. Martín cambió la ruta las semanas siguientes. Aún así, hay noches en que despierta con el reflejo de dos círculos perfectos clavados en su conciencia y con el sonido del portazo rebotando en el cuarto oscuro. Conoce el instinto que empuja a mirar el espejo cuando algo te sigue. Aprendió a no obedecerlo. Si alguna vez ves faros que no adelantan ni se alejan, recuerda que no todas las cosas de la carretera emiten luz para verte. Algunas la usan para que tú sepas que ya están contigo. Voces en el asfalto. Era una carretera secundaria, de esas que parecen olvidadas por el tiempo. No tenía postes de luz, ni estaciones cercanas, solo un asfalto viejo que se abría paso entre campos interminables. Un grupo de amigos había decidido tomarla como atajo para llegar antes a la ciudad, confiados en que la noche sería tranquila y el trayecto más corto. Eran 4, caminando con mochilas al hombro porque el coche en el que viajaban se había quedado sin combustible a varios kilómetros atrás. Entre risas nerviosas y comentarios sobre lo inhóspito del lugar, avanzaban iluminados únicamente por las linternas de sus teléfonos. Al principio todo era normal, solo el silencio cortado por los pasos sobre la gravilla. Pero pronto ese silencio comenzó a transformarse en algo extraño. Cada vez que alguno de ellos pisaba el suelo, parecía escucharse un murmullo leve, como si el asfalto devolviera un suspiro. Uno de los chicos se detuvo en seco y dijo que había escuchado una voz. Los demás rieron, pensando que era producto de la tensión de caminar en un lugar desierto. Sin embargo, cuando reiniciaron la marcha, todos lo notaron. El asfalto no devolvía un eco, sino palabras, frases cortas, sonidos que parecían salir de la tierra misma. La primera voz fue femenina. Decía con claridad, no sigas. El grupo se miró en silencio, cada uno esperando que el otro confirmara que lo había escuchado. La segunda voz fue masculina, más ronca, que murmuró, vuelve. Uno de ellos, incrédulo, se agachó y puso la oreja contra el pavimento. Retrocedió de inmediato con el rostro pálido, asegurando que bajo la carretera se oía un murmullo constante, como si decenas de personas hablaran a la vez desde una profundidad imposible. El miedo comenzó a calar. Intentaron avanzar más rápido, pero los pasos multiplicaban las voces. Ahora cada pisada liberaba un lamento distinto. Gritos ahogados, susurros que imploraban ayuda, nombres pronunciados con desesperación. Era como si las almas atrapadas en aquel asfalto quisieran ser escuchadas a través del peso de cada caminante. Uno de los chicos recordó en voz alta que hacía años había ocurrido allí un accidente múltiple, un choque de varios autobuses que había dejado decenas de muertos. Nadie respondió, pero el silencio posterior fue más aterrador que las propias voces. A medida que avanzaban, el fenómeno se intensificaba. Las luces de los teléfonos parecían apagarse poco a poco, como si la energía se drenara con cada nuevo paso. Los murmullos se volvieron gritos. Ya no eran advertencias ni súplicas.
Ahora eran acusaciones, frases cortas que se repetían una y otra vez. No debiste venir, no escaparás, quédate aquí. Cada voz parecía apuntar a uno diferente, atacando sus miedos más íntimos. Uno de ellos juró que lo llamaban por su nombre. Otro aseguró que alguien le prometía venganza. El pánico los hizo correr, pero cada zancada liberaba un coro ensordecedor que se elevaba desde el suelo, como si el pavimento entero respirara dolor. Cuando al fin alcanzaron el cruce que los sacaba de la carretera, el silencio volvió de golpe. Fue tan repentino que casi dolió. Se detuvieron jadeando, incapaces de mirar atrás. Nadie se atrevió a comentar lo que había escuchado hasta que llegaron a un pueblo cercano y se refugiaron en una gasolinera. Allí, un anciano que los observaba en silencio les preguntó si habían cruzado la vieja carretera. Ellos asintieron con nerviosismo. El hombre entonces solo dijo: ese camino está hecho sobre cuerpos. No lo olviden. Siempre hablan los que no tuvieron entierro digno. Desde esa noche, ninguno de ellos volvió a pasar por ese tramo. Algunos aún sueñan con esas voces que parecían surgir del mismo asfalto, como si los muertos siguieran caminando con ellos. Y lo más inquietante no fue lo que escucharon, sino la certeza de que, en algún momento, las voces no solo pedían ser escuchadas, sino que intentaban arrastrarlos al lugar del que provenían. La carretera que nunca termina. Eran poco más de las 11 de la noche cuando Andrés tomó aquella carretera secundaria. La había usado muchas veces antes, un tramo recto que conectaba con el pueblo vecino, rodeado por campos planos y árboles dispersos. No era un camino complicado, pero sí solitario. Esa noche en particular, la sensación de vacío era más fuerte que de costumbre. Ni un coche de frente, ni un animal en los costados, solo la cinta gris estirándose bajo las luces del auto. Puso música para mantenerse despierto, aunque pronto notó que hasta las canciones parecían apagarse en el aire, como si el sonido se consumiera en esa recta interminable. Condujo 10, 20, 30 minutos. Miró el reloj varias veces convencido de que algo estaba mal. El camino seguía siendo el mismo, los mismos árboles secos a la derecha, la misma señal oxidada en el costado, el mismo poste inclinado que ya había visto antes. Al principio pensó que era coincidencia, que quizás su memoria lo traicionaba. Pero cuando vio la señal por tercera vez, idéntica, con la misma abolladura y el mismo grafiti ilegible, entendió que no era su mente. Algo en esa carretera lo estaba atrapando. Aceleró para salir cuanto antes. El velocímetro subió, el rugido del motor llenó el silencio, pero el paisaje no cambiaba. Los árboles se repetían, las líneas blancas en el asfalto parecían dibujar un patrón sin fin. La angustia comenzó a apretar su pecho. Encendió un cigarrillo, un gesto automático para calmar los nervios, y lo encendió con el encendedor del coche. Lo que vio en ese instante lo paralizó, en el espejo retrovisor no había carretera. Solo un muro negro que parecía absorber cualquier reflejo. Como si el camino detrás se hubiera borrado. Andrés apagó la música y bajó un poco la ventanilla. El aire era espeso, sin olor a campo ni a tierra, solo un vacío extraño que no se parecía a nada. Decidió detenerse. Frenó en seco y apagó el motor. El silencio fue absoluto, tan absoluto que podía escuchar el latido de su propio corazón. Abrió la puerta y puso un pie en el asfalto. La carretera parecía vibrar levemente bajo sus zapatos, como si respirara. Miró a su alrededor y notó que los mismos árboles se repetían hasta el horizonte, clonados en la misma forma torcida, como un error en un patrón interminable. Volvió a subir, encendió el coche y giró el volante para dar la vuelta. Avanzó unos metros y lo que encontró lo dejó sin respiración. Delante de él estaba de nuevo la misma señal oxidada, el mismo poste inclinado, el mismo árbol seco. Había girado, pero seguía atrapado en el mismo tramo. Un sudor frío le corrió por la espalda. Se obligó a repetir la maniobra, 1, 2, 3 veces.
Siempre el mismo resultado. La carretera lo devolvía al mismo lugar, como un bucle cerrado del que no podía escapar. Entonces lo escuchó. Una voz suave, femenina, que provenía de la radio apagada. No eran palabras claras, sino un susurro que se filtraba como viento dentro del vehículo. Subió el volumen sin querer, aunque la radio no estaba encendida. La voz repetía lo mismo una y otra vez: no mires a los lados. El miedo lo dejó rígido. Intentó concentrarse en el frente, pero el instinto pudo más. Giró apenas la cabeza hacia la ventana. Entre los árboles, de pie en perfecta simetría, había figuras. Eran altas, delgadas, completamente quietas. No tenían rostros, solo una superficie pálida que brillaba bajo la luz de la luna. Y todas lo miraban directamente. Apretó el volante con fuerza y volvió a acelerar, decidido a no detenerse hasta salir de allí. Pasaron minutos que se sintieron eternos. Los postes se repetían, los árboles idénticos lo rodeaban y las figuras lo acompañaban en cada costado. Solo cuando el cielo comenzó a aclararse en el horizonte notó un cambio. El paisaje finalmente era distinto y la señal oxidada desapareció. Al llegar al pueblo, estacionó de golpe y salió del coche con las piernas temblorosas. Desde esa noche nunca más volvió a tomar ese camino. Juró que lo que vivió no era un simple juego de la mente. Había quedado atrapado en un tramo de carretera que no terminaba, un lugar donde el tiempo y el espacio parecían repetirse para atrapar a quienes se atrevían a cruzarlo. Andrés aún no cuenta con la misma certeza: esa carretera no es un camino común, es una trampa que te obliga a caminar en círculos mientras algo, desde los costados, espera pacientemente a que mires demasiado tiempo en su dirección. Relato 6. El niño que corre entre las sombras. Claudio volvía de una reunión familiar. Había bebido apenas un café y no tenía sueño, así que decidió tomar la carretera secundaria para acortar el trayecto. Era pasada la medianoche y la ruta estaba desierta, un camino largo y recto iluminado solo por los faros de su coche. El silencio era absoluto. Ni siquiera el viento parecía acompañarlo. Avanzaba relajado, tarareando una melodía que había quedado en su cabeza, cuando algo inesperado apareció de pronto frente a él. Un niño. Pequeño, no más de 7 años, cruzando la carretera con pasos rápidos. Claudio frenó con violencia, el chirrido de los neumáticos se extendió en la oscuridad y el coche se sacudió con brusquedad. El corazón le golpeaba en el pecho. Con la respiración agitada, buscó al niño frente al capó, pero no había nadie. Bajó de inmediato con una linterna en la mano y recorrió el asfalto. Nada. Ni una silueta corriendo, ni huellas, ni un sonido en el campo cercano. Solo la calma pesada de la noche. Se convenció de que podía haber sido un reflejo, quizá un animal confundido por la luz. Subió otra vez al coche y avanzó unos metros. Entonces lo escuchó. Risas. Risas infantiles, claras y cercanas, justo detrás de él. Giró de golpe el retrovisor y lo vio. El mismo niño, corriendo detrás del vehículo, moviéndose a una velocidad imposible, con una sonrisa que le atravesaba el rostro. Claudio sintió un escalofrío cuando notó que en lugar de ojos, 2 huecos oscuros se abrían en su cara. Puso el pie a fondo en el acelerador. El motor rugió y el coche ganó velocidad, pero el niño seguía allí, siempre a la misma distancia, corriendo como si sus pies no tocaran realmente el suelo. La risa aumentaba, se mezclaba con un chillido que parecía salir del interior del coche, como si estuviera resonando en los asientos traseros. Claudio se atrevió a mirar por el espejo interno y lo que vio lo hizo gritar. El niño ya no corría afuera. Estaba sentado en la parte trasera del vehículo, mirándolo fijamente a través de los huecos oscuros de su rostro. El miedo lo paralizó por segundos que parecieron eternos. La figura del niño estaba inmóvil, pero el sonido de los pasos seguía escuchándose a su alrededor, golpeando el asfalto como si alguien invisible aún corriera al costado del coche.
Claudio sintió que el volante se le escapaba de las manos, luchaba por mantener el control mientras la risa se transformaba en un llanto agudo, un sollozo interminable que llenaba cada rincón de la cabina. Condujo sin rumbo hasta ver las primeras luces de un poblado. Apenas llegó, estacionó frente a la estación de policía local, salió del coche tambaleándose y pidió ayuda. Cuando los agentes revisaron el interior no encontraron nada. Ni rastro de un niño, ni marcas en los asientos, ni huellas en el exterior. Pero uno de ellos, un veterano de guardia, lo miró con expresión seria. Le preguntó en qué tramo había visto al niño. Claudio respondió con voz temblorosa. El hombre solo asintió y le dijo que no era el primero. Que en ese camino muchos habían visto correr a un pequeño después de medianoche, un niño que murió atropellado años atrás y que nunca dejó de buscar compañía en la oscuridad. Claudio nunca volvió a usar esa carretera. Asegura que, cuando cierra los ojos, aún escucha esa risa que se transformaba en llanto y siente la presión de unos ojos vacíos mirándolo desde el asiento trasero. Lo más perturbador, sin embargo, es la certeza de que el niño no lo dejó esa noche. Porque cada tanto, al conducir en otras rutas, el espejo retrovisor le devuelve un destello de esa misma silueta pequeña, agazapada en las sombras, esperando volver a correr detrás de él. Relato 7. La señal maldita. Eran las 2 de la madrugada cuando Esteban tomó la carretera nacional que se abría en medio de la nada. La usaba con frecuencia en sus viajes de larga distancia, pero esa noche decidió arriesgar un atajo por un desvío poco transitado. La recta era interminable y la única compañía eran las luces de su camión y el murmullo monótono del motor. A los pocos kilómetros apareció algo en el costado que llamó su atención, una señal metálica oxidada, inclinada hacia un lado, con las letras tan gastadas que apenas podían leerse. Era una advertencia de curva peligrosa, aunque delante no había nada más que un camino recto y vacío. No le dio importancia al principio. A esa hora uno suele ver cosas fuera de lugar y la mente juega con el cansancio. Siguió conduciendo durante 10 minutos y, de pronto, allí estaba otra vez la misma señal. Inclinada en el mismo ángulo, con la misma mancha de óxido en la base y el mismo grafiti descolorido en la parte superior. Esteban apretó los labios y miró el retrovisor. La señal anterior había desaparecido. Ahora solo existía la que tenía delante. La inquietud comenzó a crecerle en el estómago. Aceleró, convencido de que todo era producto del cansancio. Pero 20 minutos después la vio de nuevo. Era idéntica, como un reflejo repetido. Frenó de golpe, bajó del camión y alumbró con la linterna. El metal corroído parecía palpitar bajo la luz y juraría que las letras cambiaban levemente de lugar cada vez que apartaba la mirada. Volvió a subir al vehículo con el corazón acelerado y la certeza de que algo no encajaba. Conforme avanzaba, las señales se repetían. Cada vez que creía haberlas dejado atrás, otra surgía en medio de la nada. Era como si la carretera estuviera atrapándolo en un ciclo interminable. El reloj del tablero también parecía haberse detenido. Llevaba lo que sentía como más de una hora conduciendo y la aguja marcaba siempre la misma hora. El cansancio lo invadió de golpe, pesado, casi irreal. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido extraño. No venía del motor ni de la radio. Era un golpeteo metálico que parecía surgir desde el remolque. Frenó, bajó y rodeó el camión. Todo estaba en orden, pero la señal estaba allí otra vez, ahora frente a él, iluminada por sus propios faros, aunque juraría haberla dejado kilómetros atrás. Al subir nuevamente notó algo más. Había huellas de manos en el parabrisas, como si alguien hubiera apoyado los dedos desde afuera, húmedas y recientes. Encendió el motor con urgencia y arrancó. Mientras conducía, los bordes de la señal comenzaron a multiplicarse. Ahora no había una sola, sino 3, 5, 10, todas alineadas en los costados de la carretera, repitiendo la misma figura oxidada, idénticas como clones, observándolo en silencio metálico.
El pánico lo hizo acelerar a fondo. La carretera se estiraba sin fin y las señales lo escoltaban como columnas deformes. Fue entonces cuando, sin previo aviso, todas desaparecieron. El asfalto quedó vacío, pero en el horizonte algo brillaba débilmente. Esteban distinguió un poblado, luces amarillas que parecían ofrecerle un respiro. Sonrió con alivio, pero al acercarse lo entendió. Eran reflejos. No había casas, ni calles, ni gasolinera. Solo docenas de señales oxidadas amontonadas unas sobre otras, levantándose como si formaran un muro en medio de la nada. Frenó en seco y retrocedió con desesperación. No supo cómo, pero logró girar el camión y tomar el camino contrario. Condujo durante horas, o eso sintió, hasta que la primera claridad del amanecer lo encontró en un tramo distinto de carretera, sin señales a la vista. Llegó a su destino exhausto, con los ojos inyectados en sangre y las manos temblando. Desde esa noche nunca volvió a tomar atajos. Juró que las señales no eran simples postes oxidados, sino marcas colocadas para atrapar a los conductores en un tiempo que no avanza. Y lo más perturbador fue que, días después, al lavar el parabrisas, aún quedaban restos de esas huellas húmedas, como si alguien hubiera intentado entrar a la cabina. Relato 8. Los pasajeros invisibles. Rubén trabajaba como taxista en un pequeño pueblo cercano a la sierra. Estaba acostumbrado a las largas noches de silencio, recogiendo clientes solitarios en bares, estaciones o en las afueras de la carretera. Aquella madrugada, sin embargo, ocurrió algo que lo obligó a dejar el volante para siempre. Eran casi las 3 de la mañana cuando lo llamaron por radio para recoger a unos pasajeros en un cruce poco transitado. No dudó en aceptar, porque a esa hora cualquier carrera significaba un buen ingreso. Al llegar al punto vio a 3 figuras esperando en la orilla del camino. No se veía con claridad, pero distinguió siluetas humanas quietas bajo la luz tenue de la luna. Detuvo el coche, bajó el vidrio y preguntó a dónde se dirigían. Una voz masculina, grave, respondió con una dirección del centro. Rubén asintió, desbloqueó las puertas y escuchó cómo se abrían y cerraban, uno tras otro, los seguros traseros. El asiento se hundió apenas, lo justo para confirmar que alguien acababa de subir. El viaje comenzó en silencio. El retrovisor le devolvía 3 figuras sentadas en la parte trasera. No podía verles bien el rostro porque la penumbra los envolvía, pero notaba la rigidez con la que permanecían, demasiado quietos. Decidió romper la tensión y les preguntó si venían de alguna fiesta. Nadie respondió. Solo un murmullo suave, casi como un sollozo, resonó en la parte trasera. Tragó saliva y volvió a concentrarse en el camino. Kilómetros después, un frío antinatural inundó la cabina. El vaho comenzó a empañar los cristales, como si la temperatura hubiera caído en segundos. Rubén encendió la calefacción, pero no surtió efecto. Los pasajeros seguían en silencio, apenas visibles en el espejo. Fue entonces cuando escuchó la voz nuevamente, la misma que le había dado la dirección. Esta vez decía algo distinto, repetía una frase baja, sin emoción: no llegaremos. El taxista intentó fingir que no escuchaba, pero las palabras se clavaban en sus oídos como cuchillos. Cuando dobló en la calle indicada, las luces de la ciudad comenzaron a iluminar el interior del vehículo. Al mirar el retrovisor, la sangre se le congeló. Los asientos traseros estaban vacíos. No había nadie. Sin embargo, aún podía ver la huella de humedad en el vidrio de la puerta, como si una mano se hubiera apoyado durante todo el trayecto. Detuvo el coche con brusquedad, bajó y abrió las puertas traseras una por una. Nada. Solo los asientos fríos, helados, como si hubieran estado ocupados por cuerpos que no respiraban. Se obligó a volver al volante, con la esperanza de olvidar. Pero cuando miró de nuevo al retrovisor, el corazón le dio un vuelco. 3 rostros pálidos lo miraban directamente desde el reflejo, aunque los asientos seguían vacíos. No tenían expresión,
solo ojos hundidos y una piel cenicienta que parecía brillar en la oscuridad. Rubén salió del coche dejando el motor encendido. Pasó el resto de la noche sentado en la banqueta de una estación de servicio hasta que salió el sol. Juró no volver a conducir de madrugada. Vendió el taxi pocas semanas después, incapaz de soportar la idea de que otros pasajeros invisibles pudieran ocupar los asientos sin que nadie los invitara. Y hasta el día de hoy, cada vez que recuerda ese trayecto, lo hace con la certeza de que no recogió clientes, sino presencias que aún buscan quien las lleve de vuelta a un lugar del que nunca debieron salir. Relato 9. El último llamado. Santiago caminaba solo por la carretera después de una fiesta en la que había decidido no beber para poder regresar a pie. La noche era clara, la luna iluminaba lo suficiente para que el camino pareciera menos hostil, aunque la soledad comenzaba a pesarle. El silencio absoluto solo era interrumpido por el roce de sus zapatos contra el asfalto. Miraba de vez en cuando el móvil, no porque esperara un mensaje, sino por el simple reflejo de no querer sentirse desconectado. Fue en ese momento cuando sonó una llamada inesperada. El número no aparecía en su lista de contactos. Dudó en contestar, pero el timbre persistente le erizó la piel. Al final deslizó el dedo y acercó el teléfono a la oreja. Una voz ronca, extraña, le susurró solo 3 palabras: no mires atrás. Se detuvo en seco. Su respiración se aceleró, la garganta se le cerró y sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Intentó responder, preguntar quién era, pero la señal se cortó en un zumbido estático que lo dejó paralizado en medio de la oscuridad. Miró alrededor. Nada se movía. No había coches, no había viento, ni siquiera insectos. El silencio era tan profundo que escuchaba el eco de su propia respiración. Guardó el móvil intentando convencerse de que había sido una broma pesada. Dio un paso, luego otro, pero entonces lo escuchó. Unos pasos detrás de él, lentos, arrastrados, perfectamente sincronizados con los suyos, aunque desfasados apenas lo suficiente para confirmar que no eran eco. La llamada volvió a sonar. Contestó con la voz temblorosa y la misma voz repitió, más cerca, casi dentro de su oído: no mires atrás. Ya está contigo. La sensación fue insoportable. Todo su cuerpo exigía girarse, confirmar que lo seguía. Pero el instinto le decía que no debía hacerlo. Apuró el paso, casi corriendo, con el corazón latiendo a un ritmo que parecía reventarle el pecho. Los pasos detrás se aceleraron también. Ya no eran lentos ni arrastrados, eran golpes firmes contra el pavimento, como si alguien corriera a pocos metros de distancia. El móvil vibró una vez más. Santiago contestó en un acto desesperado. Esta vez no hubo voz, solo un susurro que parecía provenir de cientos de gargantas a la vez, repitiendo su nombre, llamándolo desde algún lugar que no era este mundo. Cubrió el auricular con la mano, gritó que lo dejaran en paz y echó a correr. El aire se volvió denso, como si la carretera se cerrara sobre él. Cada paso era acompañado por un aliento caliente en la nuca, una presencia tan cercana que podía sentirla respirar sobre su piel. Al fin vio a lo lejos la luz de un puesto de control policial. Corrió con todas sus fuerzas y en cuanto entró en el área iluminada, los pasos se detuvieron de golpe. El teléfono en su mano se apagó solo, sin batería, aunque horas antes estaba cargado por completo. Entre sollozos intentó explicarle a los agentes lo que había ocurrido, pero las palabras se le enredaban en la boca. Cuando recuperó el aliento, uno de ellos lo miró con una expresión grave y le dijo que no era el primero. Varias personas habían reportado llamadas idénticas en ese mismo tramo, siempre con la misma advertencia, siempre acompañadas por pasos que nadie más podía ver. Desde aquella noche, Santiago no volvió a caminar solo. Cambió de número, pero a veces su teléfono vibra sin motivo. Cuando responde, nunca hay nadie, solo un silencio que respira al otro lado. Y lo que más lo atormenta no es la llamada, sino la certeza de que, en algún momento,
volverá a escuchar esas 3 palabras que casi lo enloquecieron en la oscuridad: no mires atrás. Relato 10. El último que te sigue. Raúl era motociclista de larga distancia. Había recorrido carreteras enteras del país, enfrentando tormentas, noches heladas y tramos donde la oscuridad parecía tragar la luz de los faros. La carretera era su refugio, el lugar donde se sentía libre. Pero una madrugada, en la Ruta 23, vivió algo que lo obligó a dejar de conducir solo para siempre. Era cerca de la 1 cuando salió de la gasolinera y retomó la vía. El viento frío golpeaba su chaqueta de cuero y el rugido constante de la moto lo mantenía despierto. La recta se extendía interminable, sin señales de vida alrededor. Fue entonces cuando lo notó. A su costado, en la banquina, una silueta caminaba en la misma dirección. Era un hombre, delgado, con ropa oscura y pasos firmes. Raúl lo observó de reojo. Pensó que podía tratarse de un viajero, alguien que necesitaba ayuda, pero decidió no detenerse. A esa hora, cualquier encuentro podía ser peligroso. Kilómetros después, volvió a verlo. El mismo hombre, caminando con la misma cadencia, siempre a su derecha, como si el tiempo no pasara para él. Raúl sintió un nudo en el estómago. No había forma de que esa persona pudiera haber llegado hasta allí. Aceleró, convencido de que lo dejaría atrás. La moto alcanzó los 120, luego 140. El viento lo azotaba con fuerza, y aún así, cuando miró hacia el costado, allí estaba de nuevo. El mismo paso, la misma figura oscura avanzando a su ritmo. La carretera se volvió irreal. El rugido del motor parecía amortiguado, y el paisaje se repetía como un bucle interminable. Raúl comenzó a sentir que no estaba corriendo contra un hombre, sino contra algo que solo usaba esa forma para acompañarlo. De pronto, un pensamiento lo atravesó: ¿y si no era alguien que caminaba, sino algo que lo estaba esperando? Apagó la radio de su casco y bajó un poco la velocidad. El silencio de la noche fue invadido por un nuevo sonido, apenas audible al principio. Pasos. Pasos secos, resonando en la banquina, perfectamente sincronizados con el latido de su corazón. Raúl aceleró de nuevo, desesperado. Las luces de la moto iluminaban la carretera recta, pero en el retrovisor vio algo imposible. El hombre ya no caminaba a su costado. Ahora estaba sentado en el asiento trasero de la moto, inmóvil, aferrado a su cintura con manos pálidas que brillaban bajo la luna. El pánico lo hizo perder el control. La moto se tambaleó, estuvo a punto de derrapar, pero logró estabilizarla a costa de un dolor agudo en los brazos. No se atrevió a mirar atrás. Sentía la presión de esos dedos clavándose en su chaqueta, el peso de un cuerpo que no debía estar allí. Aceleró con furia, como si la velocidad pudiera arrancarlo de encima. Kilómetros después, en una curva iluminada por las luces de un pequeño poblado, la presión desapareció. El asiento estaba vacío, y el eco de los pasos había cesado. Raúl llegó al pueblo temblando, incapaz de explicar lo ocurrido. Nadie le creyó. Le dijeron que era el cansancio, que había visto sombras. Pero él lo sabe. Siente aún el frío de esas manos que lo sujetaban y el peso invisible en la moto. Desde esa noche nunca volvió a conducir solo. Asegura que la carretera guarda presencias que viajan en busca de alguien con quien continuar su trayecto, y que a él le tocó descubrir al último que te sigue.